De nuevo, muy buena noche para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de intercambio de conocimientos, como ya les decía, con la línea especializada Online Medical de Hacking de Francia. Continuando con, estos procesos de actualización por sistemas. El mes pasado, el mes de septiembre, planteamos el protocolo clínico enfocado en sistema nervioso. La noche de hoy nos ocupa, el mes pasado el sistema respiratorio, la noche de hoy nos ocupa el sistema nervioso. Veo que ya han iniciado conexión varios médicos, está la doctora Viviana, el doctor Rodrigo, bienvenidos a todos, los que nos reportan, obviamente bienvenidos a los que tampoco no nos escriben por el chat, no hay ningún problema. Quiero que por favor, en algunas zonas del país, sé que estamos en Barranquilla, estamos en Antioquia, estamos también en Bogotá, bueno, en todas diferentes zonas, les agradecería confirmaran audio, que tengan muy buena recepción, que no hayan fluctuaciones, para poder dar inicio a la conferencia. Muy amable, doctora Diana, por su confirmación. Entonces, iniciamos con la propuesta terapéutica para un protocolo especializado enfocado al sistema nervioso. Vamos a evaluar varios aspectos respecto del sistema nervioso. Doctor Rodrigo, muy amable. Y, bueno, sobre todo que ustedes también me aporten a través de este chat que nos permite interactuar con sus experiencias, qué pasa con los pacientes. No quise abordar el tema frontal de los chiquitines, adolescentes, pero sí tangencialmente vemos que en algunas patologías como el trastorno de ansiedad generalizado o trastornos del sueño pueden haber matices de diferentes poblaciones, entonces quiero que tengan apertura completa, ustedes no van a tener ninguna limitación, no dejamos participación al final, sino que constantemente quiero que realicen sus aportes. Iniciamos entonces con la propuesta de las terapias integrativas. Esto es lo que todos los que trabajamos en esta ciencia, lo que nos ocupamos en el paciente desde la perspectiva emocional, mental, física, y que muchas veces hasta nos toca vincularnos con lo emocional, pues resulta que esta es la realidad de todos los días. Gran porcentaje, por no decir más del 65%, que fue un estimado que dieron hace poco en un congreso de actualización de medicina interna, más del 65% de las patologías físicas vienen de una emoción o un pensamiento. Esto tiene que ver con problemas digestivos, esto tiene que ver con problemas de tipo respiratorio, en piel, bueno, en fin. Esto es algo que no podemos ni apartarnos ni olvidar, estemos en la especialidad que estemos, sea en neurología, en traumatología, en ortopedia, medicina interna, psiquiatría, por supuesto, en todas vinculémonos con este concepto de que las emociones son fundamentales. Hoy no vamos a ver el sistema nervioso tal vez desde las neuralgias o radiculopatías, no vamos a centrarnos un poco en la parte emocional, cognitiva, trastornos del sueño, ese va a ser nuestro enfoque de la noche de hoy. Y bueno, hablemos un poco de qué hay, de qué se nos plantea, y nosotros, ustedes ya nos conocen, somos un laboratorio especializado en esencias florales. También hemos trabajado arduamente en tener una base científica muy amplia en los suplementos especializados en fitoterapia y bueno, vamos a tener gran, aporte de estas esencias, de los remedios florales de Bach que se propusieron en 1934, siguen vigentes muchas de las esencias florales, nosotros las hemos retomado en algunas de nuestras propuestas terapéuticas para el sistema nervioso y ya hemos ampliado nuestra propuesta terapéutica con las nuevas esencias que son las que nos han permitido trabajar en sistema cardiovascular, digestivo, piel, entre otros. Entonces, pero sí que hoy nos ocupamos del Dr. Bach, retomamos muchos de sus conceptos y traigo uno al respecto y es que cuando él propone las esencias florales, él dice, bueno, sí, efectivamente, los 38 remedios en esencia floral corresponden a 38 estados emocionales negativos, ¿sí? Él lo resalta muy bien, pero resulta que también propone a la vez que un estado emocional positivo conduce a la restauración del equilibrio saludable, que esto mejora, que cambia los patrones físicos. Entonces, nosotros no podemos seguir pensando que al tratar la ansiedad
que al tratar un proceso anormal de sueño o una mala adaptación en los ciclos del sueño, pues simplemente estamos tratando el síntoma, estamos impactando de manera positiva en todo el sistema orgánico y esa es la propuesta que hacemos la noche de hoy. La restauración del equilibrio se podría utilizar para cualquier condición. Si usted restaura el equilibrio del sistema nervioso, cualquier condición física, cualquier condición médica puede estarse tratando. Por eso es tan importante manejar problemas psicológicos, problemas emocionales, adaptación al estrés y sus potenciales consecuencias. Este es un estudio que me gustó mucho, es un estudio, de hecho, de publicación reciente en el mes de mayo de este año. Retomé un poquito de lo que se estaba tratando todo este estudio y es que efectivamente nosotros ya estamos hablando en revisiones epidemiológicas de que hay una respuesta positiva con las esencias florales. Las esencias florales no solo las han adaptado muy bien en Latinoamérica, los países bandera en este tema son Cuba, Costa Rica y Chile. Nosotros en Colombia también, digamos, estamos en nuestro proceso. Hay quienes nos ocupamos de ir llenando todo esto de bibliografía y darle soporte científico a las esencias florales, pero realmente Cuba, Costa Rica y Chile nos llevan bastante trecho en este tema y ya ellos, desde la perspectiva epidemiológica, le dan mucho peso a el uso de las esencias florales en distintos cuadros clínicos. También hoy vamos a plantear un tema de alimentos especializados. Quiero que tengan en cuenta que los antioxidantes de última generación en alta concentración tienen mucho que ver no solo con sistema circulatorio, sino también tienen que ver con sistema nervioso. Muchos de los procesos de inflamación crónica persistente impactan de manera negativa la circulación hacia el cerebro, pueden alterar la neuroquímica. Entonces, vamos a trabajar sobre todo con los aportes de megaconcentraciones de flavonoides como un aspecto muy positivo dentro de la dinámica nutricional. Empecemos entonces con los trastornos del afecto. Y mire, cuando uno plantea trastornos del afecto y hace revisiones puntuales y dice, bueno, yo quise ser lo suficientemente científica y argumentativa la noche de hoy, pues bueno, retomé mucho de lo que nos propone el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero en su manual cuarto, porque existen revisiones. A mí me encantó el DSM-3 porque tiene unas revisiones muy precisas, muy concretas, pero yo dije, bueno, yo la noche de hoy sí les propongo lo que reza el DSM-4. Y esto nos ayuda precisamente a encasillar los pacientes, no para volverlos un flujograma terapéutico, no porque entonces nos salimos de lo integral, nos salimos de la perspectiva holística, pero sí para conocer, sobre todo cuando ciertos patrones, tanto de síntomas como de trastornos del afecto, pueden llegar a generar una, digamos, simbiosis con otras patologías. Entonces uno observa cómo la depresión y la ansiedad en conjunto pueden tener un peor pronóstico, cómo el estrés con depresión puede ser en un paciente el factor detonante para un trastorno del sueño. Entonces, aquí es donde nosotros estamos, digamos, parametrizando sin salirnos de lo integral. Este es un reporte del 2004, este es un reporte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en donde ellos tienen pues su base de datos más amplia. Yo diría que es donde se subtraen más de millones o cientos de estudios y nosotros podemos seguir trabajando con ellos con fines tanto epidemiológicos, clínicos y seguimientos de laboratorio, que es lo más importante. Entonces, aquí nos hablan de los síntomas o los trastornos del estado de ánimo más importantes, más frecuentes y cuáles son realmente los complejos sintomáticos, los vamos a detallar más adelante, pero sobre todo enfocados en desorden de tipo genético, desórdenes que se pueden estar adquiriendo ya sea de manera monogenética o cuando ya es un desorden cromosómico puntual. Miren esto, los trastornos del estado de ánimo están incluidos como patrones que pueden ser condicionados genéticamente, la psicosis, los déficits de atención, los trastornos en donde se ve alterado la autorregulación o falta de control de los impulsos, hiperactividad, todo tipo de obsesiones. Los trastornos obsesivo-compulsivos están allí, digamos, dentro de las que más están preponderando los estudios en temas de carga genética. También la ansiedad, los diferentes tipos de fobia, los trastornos del sueño, las anormalidades en general de los trastornos del estado anímico están encasillados dentro de probables condiciones genéticamente condicionadas desde un patrón monogenético o también desde un trastorno cromosómico.
Esto me llamó mucho la atención porque es que si nosotros vamos a hablar de ansiedad, vamos a hablar de depresión, vamos a hablar de insomnio, no partemos a nuestros chiquitines. Este es un tema que debemos globalizar y sé que, los que nos ocupamos de las ciencias integrativas, de que de pronto somos médicos, nos especializamos en alguna rama, pero nos llegan pacientes y un porcentaje importante son niños. Entonces, a no subestimar los patrones y los trastornos del estado de ánimo en estos chiquiticos. Hay uno muy importante que es el trastorno de ansiedad social. Este generalmente tiene como de base el trastorno de ansiedad generalizada y sí que se está observando en chiquitines entre 8 y 12 años. Esto, digamos, ha tenido unas clasificaciones particulares. El DSM lo clasifica de igual forma, pero sí quiero que lo tengan en cuenta. No subestimen a los niños que tengan síndrome de intestino irritable, trastornos del sueño, déficit de atención, que de pronto de base tengan esta comorbilidad. Pues bueno, por ahí podemos empezar y dar mucha más respuesta o dar un trastorno o dar un manejo más enfocado en este tipo de pacientes. Dentro de lo que se propone en la Sociedad Americana de Neurología y la misma fuente de clasificación epidemiológica antes mencionada, el trastorno de ansiedad generalizado sigue siendo uno de los más importantes, uno de los trastornos más frecuentes observados en consulta médica general y especializada. El trastorno de ansiedad generalizado también tiene, digamos, unas asociaciones muy negativas. Lastimosamente, este proceso, el trastorno de ansiedad generalizada, se vincula en la mayoría de los casos con trastorno depresivo mayor y con diferentes fobias. Entonces, vamos a estudiarla de manera aislada, sobre todo el perfil clínico, y vamos a ver más adelante unas gráficas en donde efectivamente el pronóstico es peor cuando están, digamos, asociadas estas patologías. Los síntomas más frecuentes del trastorno de ansiedad generalizada son fatiga. El paciente muchas veces no consulta que porque está irritable o porque tiene trastornos de concentración, que eso ya lo vemos dentro de los digamos, cuadros de clasificación patológica, pero en cambio el paciente a usted sí le consulta por dolor de cabeza, por cefalea tensional, por trastornos del sueño. Usted observa dentro de la revisión clínica inquietud, él le refiere fatiga. Entonces, miren cómo estos 6 síntomas, que son los propuestos por la Asociación Americana de Psiquiatría, que fueron propuestos en el 2002 y que continúan en vigencia, pues usted allí ya puede iniciar un diagnóstico y usted puede empezar a clasificar su paciente. Los trastornos de ansiedad generalizada generalmente pueden tener ciertos matices, no mostrarse en pleno, o sea, no que el paciente viene que no, yo tengo irritabilidad, dificultad de concentración, tener los 6 síntomas, no. Realmente el paciente viene por trastornos del sueño, usted empieza a escudriñar un poco dentro de la revisión por sistemas que más hay, entonces aparece la cefalea, las alteraciones de la concentración, aquí ya vienen inquietud, lo que usted puede observar en él en la consulta médica, y bueno, vamos entonces haciendo ya un diagnóstico más claro con este paciente. ¿Cuál o qué es lo que hay que tener en cuenta realmente? Y es lo que quise exponerles al principio. El DSM-4 ayuda como clasificación a que usted entienda que un trastorno del sistema nervioso o los trastornos mentales generalmente no están aislados, generalmente no están solitos, ellos vienen así como asociados, así como los problemas que vienen todos como junticos, pues así mismo son los trastornos de ansiedad generalizada. Ellos vienen asociados con fobia social o fobias específicas, ¿sí? A las alturas, a las arañas, a las hormigas, a la claustrofobia, en fin. Entonces, ahí ya también uno va observando que otras comorbilidades están asociadas. Depresión mayor en la mayoría de los casos y efectivamente esto complica mucho más el pronóstico, trastorno de angustia, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y este último sí que es importante estudiarlo porque el paciente en la consulta de pronto no tiene el tiempo para decirle que limpia 3 veces las cosas, que se lava 100 veces las manos, que organiza por colores las camisas. No, generalmente él no le va a comentar eso, pero usted está en la obligación de hacer el diagnóstico de descarte, usted está en la obligación de estudiarlo un poco más, porque resulta que si usted va a tratar un trastorno de ansiedad generalizada, pero no diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser una comorbilidad, usted está dejando un vacío muy importante en este paciente, usted le está dejando un problema, y nosotros vamos a proponer esencias florales de última generación, suplementación dietaria que nos va a ayudar con ciertos neurotransmisores como la serotonina, que pueden ser fundamentales en el comportamiento afectivo del paciente, pero bueno, necesitamos tener un diagnóstico, porque es que sin diagnóstico no hay un enfoque terapéutico, y aquí sí necesitamos claridad en los mismos. Les referenciaba al respecto
Esto fue un estudio también de publicación en PubMed.gov acerca de la prevalencia de depresión y ansiedad y ambas juntas. Entonces, cómo se observaban, o sea, cuál era el comportamiento. Entonces, hay una efectivamente que tiene un patrón de depresión sin ansiedad, se observaba en el 2.4% de la población, pero miren cuando ya se asocia la ansiedad con depresión, cuando están junticas, aumenta la prevalencia a 8.3%, ¿sí? Y ojo con esto, con una significancia clínica del 10.8%, o sea que es bastante importante. Ahora, depresión mayor asociado a ansiedad, o sea, cuando se encuentran los dos juntos, es del 3.1% con una significancia clínica de trastorno de ansiedad generalizada de 8.8%, o sea que esto es bien importante y nosotros no podemos subestimar estas alianzas estratégicas de patologías. El trastorno de ansiedad generalizada es el más frecuente, es el que usted, digamos, diagnostica más fácil, pero que no se le pase un trastorno depresivo en estos pacientes, porque las tendencias depresivas es que aumentan el riesgo de suicidio, el riesgo de incapacidad y minusvalía. Entonces aquí ya, si es para trabajar en el paciente desde la perspectiva de prevención secundaria, usted ya tiene una patología, pero usted necesita hacer prevención secundaria en otras comorbilidades de mayor riesgo. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de alianzas clínicas. Acá hay otra que me encantó, esta publicación me encantó, espero que puedan hacer la revisión completa, fue una publicación de marzo del 2014, en donde se estudió precisamente esta alianza estratégica, depresión, estrés y anedonia. ¿Qué es lo que se observaba allí? O sea, ¿qué es lo que efectivamente se encontraba? Entonces, miren cómo empiezan a estudiar a los pacientes, se tipifican como unos fenotipos intermedios, o sea, el paciente que tiene una depresión leve, que digamos tiene cuadros de estrés agudo, pero que definitivamente mantiene un estado de anedonia permanente. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿cuál será el patrón predominante? No, son endofenotipos un poco más simples, pero que cuando entran a observarse dentro del patrón fisiopatológico en un solo paciente, pues es terrible, porque uno dice, bueno, ¿y yo al fin cómo clasifico a este paciente? ¿El paciente será una depresión moderada, severa o depresión mayor? ¿O será que tiene más bien una depresión leve y tiene cuadros de estrés que desencadenan esta situación? Entonces, bueno, aquí hay mucho, esto fue un seguimiento de laboratorio, se observan, digamos, varios revisiones, ellos hacen como revisiones epidemiológicas, entonces buscan dentro del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y lo publicado en PubMed.gov, buscan anedonia, dopamina, que es uno de los neurotransmisores que tiene muchísimo que ver en las tendencias depresivas y sobre todo cuando hay alianzas como estrés, depresión, ansiedad, entre otros, hay deficiencias de serotonina y dopamina, pero sí que es importante la dopamina en los fenómenos de recompensa, en donde el paciente no es capaz de readaptar sus emociones a pesar de que tenga un contexto muy positivo, se queda dentro de lo negativo. Entonces, ahí es donde pasa a ser importante la dopamina y sobre todo, cómo el estrés afecta negativamente las vías dopaminérgicas que están implicadas dentro de la motivación, de la recompensa, del refuerzo, de lo que a uno lo mantiene realmente en alerta y en esa felicidad por sobrevivir, porque esa es la recompensa, que usted se sienta feliz por lo que tiene, por lo mínimo, por ir al baño, por respirar, que usted ni cuenta se da, pero eso sí que es importante. Y resulta que eso tiene una vía y es la vía dopaminérgica y cuando usted la tiene alterada, pues usted se deprime con mayor frecuencia, usted es intolerante al estrés o usted mantiene en un estado de anedonia permanente. Entonces esa es la propuesta de este estudio clínico muy interesante. Por aquí y en otras comorbilidades, pero ya más de tipo cognitivo, está la demencia. En la demencia, en muchos casos, uno espera tener un estudio en concentración, memoria, aprendizaje, bueno, en todo lo que tiene que ver con acetilcolina y corteza prefrontal, entre otros. Pero resulta que uno de los factores predictivos más importantes de Alzheimer o de demencia senil es la depresión. Entonces, también tengamos en cuenta en el adulto mayor, y yo digo, no esperen a un adulto de 85, empiecen a ser muy observadores, muy, digamos, muy minuciosos en el mayor de 55 años, sobre todo en la dama, en la etapa de la posmenopausia, en donde ya empezamos a observar déficits cognitivos significativos y también trastornos del afecto. Entonces, uno de los factores predictivos puede ser la depresión. Entonces tengan en cuenta, este es un estudio que ustedes pueden tomarle un screenshot y mirar, es una revisión sistémica, un metaanálisis en donde se hace una
digamos, una revisión general desde 1990 hasta el 2014. Ahí se encontraron unos artículos, se observaron determinados criterios en donde se encontraron pacientes con Alzheimer, demencia senil y depresión mayor. Entonces, cuáles eran los que predominaban y si efectivamente la depresión podría ser un factor predictivo de esta patología ya en estadios más complejos. Hoy quiero presentarles esta opción terapéutica y hablando de trastorno de ansiedad generalizada, hablando de patrones ansiosos en chicos o comorbilidades como fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de angustia o anticipación. Aquí vamos a enfocarnos con esencias florales de última generación. Y este es un kit extraordinario, el kit Nervo-Neutraquin. Es una estrategia que nos propone manejar la ansiedad con el Nervoskin y sus 4 esencias florales. El rescate, un equilibrante y un readaptador de las emociones, sobre todo de las crisis del estrés, que muchas veces es detonante de esto que estamos hablando la noche de hoy, y el Dormaquin, que plantea manejar o restaurar de manera fisiológica los patrones del sueño, sin generar dependencia, sin generar acostumbramiento. Es una propuesta de esencias florales más acoplada a la vía del GABA, a estimular melatonina y a trabajar sobre ciertos patrones anormales dentro de los procesos de reparación del sueño. Más adelante nos ocuparemos de los trastornos del sueño, pero bueno, digamos de manera tangencial les voy a proponer todo el kit en estos primeros pasos que le estamos dando al sistema nervioso y el trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los más importantes. El kit Nervo-Neutraquin propone el Nervoskin para el día, el rescate en la mañana, el Nervoskin, el rescate para la tarde, el Dormaquin en la noche. Yo diría que en este tema de los trastornos de ansiedad, para los que quieren manejar el kit, pues extraordinario, para los que quieren hacer un manejo solo, con una sola esencia, porque muchos pacientes con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de depresión mayor o trastorno obsesivo compulsivo pueden ya venir medicados. Entonces, lo están buscando ustedes, ya sea para terapias complementarias o terapias no farmacológicas tipo acupuntura o moxibustión, entre otros, pero usted dice, bueno, yo puedo mejorar calidad de vida, yo puedo mejorar ese proceso de adaptación y hasta ir disminuyendo los medicamentos químicos con estas esencias. Entonces usted dice, yo no le pongo el kit porque de pronto es muy complicado, pero sí voy a dejarle la opción y la propuesta en trastorno de ansiedad generalizada es el Nervoskin, es la esencia floral más enfocada, 4 esencias florales, tiene el Hipericum perforatum, la esencia floral de la ignatia, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando los pacientes tienen perfiles de baja autoestima o antecedentes de duelos emocionales, pérdidas financieras, entonces uno ya ve que se ha fracturado ese amor propio en donde ya hay situaciones mucho más complejas de base y se desencadenó tal vez a posteriori el trastorno de ansiedad generalizado. Como hay quienes heredan pues ese trastorno de ansiedad y son ansiosos desde chiquitinos, entonces esto ya es otra situación, pero bueno, muy importante tener la esencia floral de ignatia asociada, la pasiflora, que es no solo ansiolítico, sino relajante muscular y que es fundamental en estos pacientes si queremos prevenir síndromes tensionales, fibromialgia, entre otros, y la valeriana officinalis, que en esta esencia Nervoskin no induce al sueño. Recuerden, nosotros manejamos 2 tipos de ácidos orgánicos en estas esencias, una en el Dormaquin, que son los valepotriatos o los ácidos orgánicos aislados de la flor de valeriana, y en el Nervoskin hemos tipificado los ácidos acetoxevalerénicos, que son los que reducen la ansiedad, promueven relajación muscular, pero no inducen al sueño. Entonces, de eso se trata esta propuesta para uso en la mañana, cuando viene en el kit, viene para usar 4 aspersiones debajo de la lengua, en la mañana, 8 de la mañana, 12 del mediodía, pero si usted ya quiere dar un manejo exclusivo con el Nervoskin, o sea, solito, vamos a sugerir la dosis de 4 aspersiones debajo de la lengua antes de cada comida. Hacemos un esquema para que el paciente pueda sostenerlo durante 8 o hasta 12 semanas de acuerdo a la adaptación de los síntomas y a la evolución clínica. Este es un estudio que me encantó, es un estudio farmacológico de seguimiento de laboratorio, es un estudio en donde se observó sinergias de plantas medicinales, en este caso se hizo la sinergia de la hierba de San Juan con la pasiflora incarnata. De ambos se han aislado fitoquímicos, la hipericina del hipericum, de la pasiflora la cianocarcina. Este elemento ha permitido que la sinergia de estos 2 elementos no solo aumenten el efecto antidepresivo del hipericum, sino que se utilicen en dosis más bajas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que cuando usted tiene un paciente
que él esté tomando ansiolíticos o antidepresivos, está completamente contraindicado el Hipericum perforatum porque también inhibe la monoaminoxidasa. Pero si usted le consume en esencia floral, como lo estamos proponiendo aquí, el Hipericum perforatum y la pasiflora incarnata, pues mire, lo más importante que nos arroja ese estudio es que los efectos terapéuticos antidepresivos del Hipericum son posibles con dosis más bajas cuando se combina con pasiflora. Entonces, aquí estamos manejando, y mire que los extractos que se estudiaron dentro del estudio fueron Hipericum, pasiflora y valeriana, y se han utilizado en general en depresión leve y ansiedad. Entonces aquí empezaron ellos a hacer combinaciones, hicieron un seguimiento de combinación con Hipericum y pasiflora y un seguimiento con Hipericum solo y observaron esto. Ambos tenían que ver con la evaluación de la captación sináptica de serotonina, cómo no se consumía ahí en esa región intersináptica, sino que pasaba rápidamente a la neurona post o a la zona de postsinapsis y ahí es donde se conservaba la serotonina. Eso precisamente es la propuesta de esta sinergia del Hipericum con la pasiflora, siendo muy contundentes en depresión leve y trastorno de ansiedad generalizada. Yo siempre les voy a hacer una propuesta nutricional. Yo no quiero dejarlo simplemente en el manejo de la reactividad emocional, sino que necesariamente tenemos que trabajar el sistema nervioso, tenemos que darle comida a esa neurona. Yo he pensado que la mayoría de estos trastornos, y obviamente es un concepto muy personal, que es una evidencia tipo E, o sea que aquí no es medicina basada en la evidencia lo que les estoy diciendo, pero sí es algo que me he convencido a través de los años, y es que los pacientes muchas veces llegan a estas condiciones de tipo afectivo o trastornos del sueño o trastornos cognitivos por déficit nutricionales. O sea, se matan de hambre las neuronas o no hay permeabilidad o no llegan los nutrientes porque no hay permeabilidad arterial o están obstruidos o tiene hipertensión, tiene diabetes. Entonces, este es un tema serio. Entonces, hay que aportarle y realmente yo lo que he encontrado en las revisiones científicas de los aportes de megadosis de ácidos grasos poliinsaturados como esta que proponemos, que es el W3 Pro, 480 miligramos de EPA, 200 miligramos de DHA, pues es una dosis importante como aporte de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, entonces aquí empiezan las revisiones científicas. Una propuesta que es además importante tener en cuenta y es cómo actúan los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga tipo omega 3 en el cerebro en pacientes con depresión. Entonces, miren, aquí en estudios experimentales, porque estos son estudios de seguimiento en laboratorio, que se observa que estudios de seguimiento en animales presentan que se les da una dieta precaria o carente de omega 3, tienen unos trastornos muy importantes en la función neuronal, ¿sí? De los más importantes trastornos generalmente fueron tanto cognitivos como motrices y se observó que efectivamente suplementando el omega 3 o los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga se observaban modificaciones tanto en depresión como en esquizofrenia. Eso sí que es importante observarlo y hay revisiones científicas. Ustedes saben que ustedes pueden buscarlo con este nombre o ampliar la información en esta columna en donde generalmente dan un poco más de argumento. Claro que este estudio está completo, ustedes se lo pueden leer, aquí lo descargan con este nombre y lo pueden aquí leer completico. Lo importante de la suplementación con omega 3 en casos de desórdenes de trascendencia clínica como depresión mayor y esquizofrenia. Por aquí tenemos otro, y este sí me encantó porque este es bastante nuevo, esta fue una publicación de enero del 2017. Aquí de pronto no ponderaron mucho la depresión, pero sí pusieron claro cómo el Alzheimer puede generar dentro de sus patrones de comorbilidad una depresión mayor, pero cómo aquí se estudió los ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3, específicamente el ácido alfa-linolénico y el ácido eicoxapentaenoico y docoxahexaenoico, teniendo en cuenta que el ácido alfa-linoleico es de tipo vegetal y el ácido eicoxapentaenoico y docoxahexaenoico es de tipo animal. Los efectos positivos fueron antiinflamatorios y protección neuronal. Y como conclusión, este estudio nos refiere el omega 3 puede mejorar la enfermedad de Alzheimer al aumentar la eliminación del péptido betamiloide, que son los que generan la destrucción neuronal. Tiene además
estos omega 3, factores neurotróficos y neuroprotectores con un gran efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿en cuáles se pueden trabajar aquí o qué sugieren? ¿Qué tipo de pacientes? Entonces, los pacientes con disfunción cognitiva leve, generalmente este tipo de pacientes se pueden tratar desde la perspectiva nutricional con el ácido graso poliinsaturado de cadena larga tipo omega 3, ya sea EPA, DHA o alfa-linolénico, a largo plazo. Estos son terapias que no son de un mes, de 3 meses, generalmente son esquemas de suplementación de 6 meses a 12 meses, evaluando la evolución clínica del paciente. Bueno, por aquí me devolví, qué pena. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hablemos entonces de los trastornos del sueño. Muy importante tratar a ver, ¿cómo les digo yo? En algunas clasificaciones se tipifica el insomnio como un síntoma, para otros es un trastorno que hay que tratar y efectivamente así lo manejé yo. Traje esta publicación del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en donde hacen un desarrollo completísimo, se los traje más para que ustedes puedan leérselo y encontrar cómo estamos muy equivocados en el manejo, o sea, los que prescriben inmunoinductores al paciente le están dejando un vacío terapéutico tremendo. Entonces, por favor, tengan en cuenta porque el insomnio no solo es el trastorno del sueño más común en el mundo entero, afecta en todo el mundo. En Colombia, la última estadística arrojó el 40% de los adultos entre 25 y 45 años de edad. O sea que esta es una situación que usted puede encontrarlo como un trastorno aislado, solito, o asociado a trastornos emocionales, ya sea depresión, trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, tengan en cuenta, por favor, este tema y leérselo completico. Tómenle una fotico a esta diapositiva, léanselo, evalúenlo. Miren, cuando uno tiene la capacidad de, digamos, ver otras perspectivas, uno entiende que efectivamente no se trata de solo una medicación, sino de estudiar ampliamente el paciente. Entonces, este estudio referenció 3 manuales diagnósticos. Referenció el que propone la Academia Americana de Medicina del Sueño y la propuesta que hicieron en el 2005, el DSM que no puede faltar, pero el 4, también el manual propuesto en el 2000 por la Asociación Americana de Psiquiatría y por supuesto la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué habla digamos, en términos generales? Primero, clasifiquen el sueño como un trastorno, no como un síntoma. Y ellos en sí concluyen una clasificación muy grande. Ellos dicen, miren, eso no se trata de un solo tipo de trastorno de sueño, sino que hay varios subtipos. Entonces, miren todos los que propusieron esos manuales. Entonces, hablaron de insomnio de ajuste, insomnio psicofisiológico, paradójico, idiopático, con una comorbilidad asociada como trastorno mental, una higiene inadecuada del sueño tenía que estar dentro de la clasificación. Si usted duerme con el celular, con el iPad, con el televisor, si usted duerme con ruido afuera, en fin, ahí está. También clasificaron el insomnio conductual de la infancia, que es muy importante en los chiquitines. Esto tiene que ver con higiene del sueño de los adultos también, entre otros procesos en los chicos. Insomnio por abuso de sustancias, por patología crónica como trastornos del sistema nervioso no afectivo, sino una radiculopatía, un cáncer, una inflamación crónica persistente por enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. Entonces, miren cómo aquí estaba la primera categoría de insomnio. Segundo, la propuesta, muy importante, hace la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como insomnio no orgánico o trastorno no orgánico del sueño. Y por último, el DSM-4 dice, hay 2 tipos de insomnio, insomnio primario, insomnio relacionado con algún tipo de patología. Entonces, esto nos sirve también para ampliar el espectro de diagnóstico. Muy bien. Nos pregunta la doctora Elizabeth, ¿el W3 Pro puede generar alergia? Pues bueno, a ver, de pronto, teniendo en cuenta que algunos pacientes tengan alergia al pescado, pueden hacer reacción, pero el W3 Pro, hacer alergia, no, generarla no. Es el que tiene de pronto de base una predisposición y puede generar algún tipo de rechazo, pero no genera ningún tipo de alergia. Yo les invito a evaluar
a los pacientes tal vez con obesidad toracoabdominal o con una comorbilidad metabólica, sobre todo hígado graso. Estos pacientes no toleran bien las megadosis, entonces pueden hacer algo de prurito o generan síntomas digestivos como pirosis, pero generalmente hay de base un trastorno metabólico, sobre todo hígado graso, pero no, generalmente no hay alergia causada por megadosis, más este tipo de pescados que están utilizando en el W3 Pro. Y segundo, que recuerden ustedes, muchas de las reacciones negativas que se esperan con los omega 3 convencionales son por los metales pesados. Y cuando advertimos en la etiqueta y en la presentación que hacen las personas responsables de la visita médica, advierten la doble destilación molecular y que es un elemento ultra refinado, para ustedes como profesionales les está garantizando libre de mercurio, de asbesto, plomo, cadmio, todos los metales pesados y además que ese ultra refinamiento y la doble destilación molecular les garantiza a ustedes libre de ésteres de etilo y de acetona, o sea que la probabilidad de alergia es mínima. Muy bien, nos dice la doctora Viviana, ¿el insomnio cómo se detecta y qué lo caracteriza? Bueno, entonces aquí ya entramos es a evaluarlo, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, ¿a qué hora se acuesta? ¿Le dificulta quedarse dormido? ¿O usted se queda dormido y se levanta en la madrugada? Que este es el insomnio terminal. Entonces aquí es donde nosotros primero, bueno, hay que parametrizar el paciente en cuanto a qué tipo de insomnio puede ser el que está viviendo. Muchos, doctora Viviana, consultan por esto. Mire, es que no puedo dormir, no me puedo quedar dormida, me vengo a quedar dormida a la 1, 2 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, es aquí donde nosotros pues ya digamos que nos ajustamos a la clínica del paciente y sí los invito a que lean este estudio muy interesante, les va a dar muchísimas herramientas. Entonces, en pacientes con hígado graso, ¿qué precauciones se debe tener con el consumo del W3 Pro? Lo importante, doctor Rodrigo, es que si usted tiene el diagnóstico de hígado graso, trátelo, ¿sí? El detoxaquín es un primer paso, o sea, en todos los pacientes, y yo les digo, la desintoxicación es un paso obligado en todos los pacientes, pero sí que es importante el paciente con obesidad toracoabdominal o que ya nos refiera el hígado graso. Entonces, aquí ya sabemos, primero hacemos la detoxificación. Recuerden ustedes el Renaquin, Colagoquin y Gastrosquin, estos tres elementos mezclados 8 aspersiones en 1 litro de agua, se mezcla completico, se está tomando durante el día y se hace el esquema de la caja durante 45 días. Concomitante a la desintoxicación se puede consumir el W3 Pro, no tiene contraindicación, pero sí es importante que tengamos primero claro el diagnóstico de hígado graso y hacer la detoxicación o la desintoxicación previa. Permítame un momento, por favor, denme unos segunditos, ajusto algo aquí. Muy bien, quiero confirmar que tengan buen audio, que no haya ninguna fluctuación en el internet. Acabo de hacer unos ajustes. Bueno, muy bien. Ahora, dentro de las clasificaciones y sobre todo de lo que hicieron las diferentes clasificaciones, llegaron a digamos, a un factor común. Y es que el 40% de las personas que tienen trastorno del sueño tiene una condición asociada de tipo psiquiátrico. Las más importantes, depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, abuso de sustancias o algún tipo de dependencia y antecedente de, digamos, intento de suicidio. Por ejemplo, la traducción dice suicidio, bueno, o que probablemente por este trastorno terminen. Porque es que aquí puede ser en doble vía, ¿no? El insomnio puede llevar a este tipo de patologías o estas patologías tienen dentro de su cuadro clínico el trastorno del sueño. Importante tener en cuenta que cuando se hacen estas evaluaciones, pues miren, el rango de edad fue bastante importante, digamos, cuando se hacen las evaluaciones de estas comorbilidades, entonces, ¿qué se concluyó? En un grupo grande de sujetos de 15 a 100 años de edad, el insomnio apareció antes, en un 40% de estas enfermedades. O sea, antes en el 40% de los pacientes se observó que previo a la depresión, la ansiedad, al abuso de sustancias, tenía insomnio. En el 22% tenían esta patología y se asoció al trastorno de sueño, la depresión, ansiedad y el abuso de sustancias. Es muy importante tener en cuenta que muchos trastornos, sobre todo el trastorno de ansiedad, que es uno de los más frecuentes, está primero la ansiedad y después viene a aparecer el trastorno del sueño.
Por acá hay otro reporte también muy importante de la fisiopatología del trastorno del sueño. Una de las conclusiones más importantes de este estudio fue que los pacientes con trastorno del sueño tienen una mayor tasa metabólica. Entonces, ¿qué se concluyó? Que en el caso de los pacientes con trastornos del sueño se observa un aumento en el metabolismo cerebral de la glucosa, y esto es lo que genera un soporte mucho más de mayor peso en el tema de la tasa metabólica. Nos pregunta el doctor Rodrigo, en el síndrome de abstinencia, ¿qué tan efectivo es tratar a estos pacientes con esencias florales? Bueno, pues a ver, es muy importante primero tipificar la sustancia, porque hay sustancias que tienen síndromes de abstinencia terribles, o sea, no hablemos simplemente de, digamos, los elementos nootrópicos positivos, o sea, como las anfetaminas, la marihuana, la cocaína, vámonos al alcohol, tabaco y los alucinógenos, porque estos hay que clasificarlos y de acuerdo a esa clasificación entramos a manejarlos. Yo les sugiero en todos los pacientes que tengan una dependencia, manéjenlo de manera interdisciplinaria. O sea, cuenten con un neuropsicólogo, de ser necesario, de acuerdo al tiempo y la severidad del cuadro, un psiquiatra es muy importante en la participación de este tratamiento. El paciente, por supuesto, que tenga decisión de llevar a cabo el tratamiento, la familia, y ya cuando el paciente es clasificado, digamos, dentro de la sustancia que tiene la dependencia, el tiempo de consumo, pues nosotros, un ejemplo, si es un paciente que hace poco consume tabaco, entonces podemos manejar su síndrome de abstinencia como leve con esencias florales. Pero si es un paciente que hace 10 años consume no solo tabaco, sino marihuana, anfetaminas, licor de vez en cuando, entonces un paciente que tiene una sobrecarga tóxica y tal vez una inhibición dopaminérgica tremenda, porque es que recuerden ustedes que las dependencias, el problema más grande es que anulan la dopamina endógena. ¿Sí? Y se observan cómo en las amígdalas cerebrales, porque esto lo han hecho en estudios electrofisiológicos, cómo en las amígdalas cerebrales el paciente que no tiene ninguna dependencia, la carga de dopamina es extraordinaria, pero el paciente con dependencias es nula, cero. Entonces depende completamente de lo que consume para mantener niveles dopaminérgicos o receptividad en los diferentes tipos de receptores. Entonces, aquí es donde las esencias florales de última generación van a manejarlo. Lo trabajamos muy bien, sobre todo ansiedad, agresividad, irritabilidad y trastornos del sueño. Vamos a proponer suplementos para nutrición cerebral en síndrome de abstinencia, claro que sí, lo digo más adelante, pero el manejo interdisciplinario es muy importante, sobre todo en casos donde el tiempo y la mezcla de sustancias es lo que predomina en el paciente. Bueno, muy importante lo de la tasa metabólica cerebral para que lo tengan en cuenta. Y ya en trastornos del sueño tenemos una esencia floral puntual. Ustedes pueden utilizar todo el kit, el Nervoneutraquin, pero ya en el trastorno del sueño, esta es la esencia, el Dormaquin. Tenemos la avena silvestre, es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y para quienes quieren leerlo, dentro de la clasificación de BAC está la avena silvestre, y también las nuevas esencias europeas tienen la clasificación de la avena silvestre, sobre todo como una carga importante de estímulo de síntesis endógena de la serina, ¿sí? Y de la L-tianina, consecuente activación del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, y esto equilibra y más bien tiene que ver con ciertas vías de reparación del sueño. La camomila, que es la esencia floral del paciente irritable que no duerme, que mantiene con ideas sostenidas, con preocupaciones constantes. Esta es la camomila. Aquí más adelante vamos a ver un estudio con la pigenina de la camomila muy eficiente en trastornos de ansiedad y del sueño. El Hipericum perforatum, la hiperforina, es uno de los fitoquímicos muy dinámicos, aumenta la melatonina y con esto se regulan los ciclos fisiológicos del sueño. Recuerden ustedes que en esta propuesta Dormaquin son los valepotriatos, de los valepotriates de la valeriana. Recuerden que en el Nervoskin teníamos el ácido acetoxevalerénico, en el Dormaquin tenemos los valepotriatos como intermediarios de estímulo, también de acción sedante, relajante y sobre todo nos ayuda con los síndromes tensionales. Este es un estudio, fue una publicación en el 2000, junio del 2000, en donde se estudió el flavonoide aislado de la matricaria camomila. Nosotros trabajamos, recuerden ustedes, con ácidos orgánicos
compuestos fenólicos y terpenoides, que son los elementos que se logran aislar en las esencias florales en una dilución a la de 3. Aquí conservamos este elemento activo, que es la apigenina. La apigenina tiene mucho que ver con la regulación del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, reduce precisamente las corrientes de GABA y con esto genera un acople mucho más, digamos, de relajación con el sueño, un ensamble positivo en los ciclos de restauración del sueño. Yo no dejo aparte jamás la nutrición en trastornos del sueño, la fatiga, la fibromialgia. El síndrome de fatiga crónica y fibromialgia son de las consecuencias más importantes y lo vamos a ver a continuación en síndromes tensionales, porque es que si usted tiene un trastorno de ansiedad generalizada, si usted no duerme bien o si su paciente tiene estos patrones clínicos, pues bueno, espere las enfermedades que vienen ya a nivel físico. Entonces, por eso con tema sueño yo me la juego con nutrición. Me encanta esta propuesta Neurakin porque tiene pluralidad o un enfoque sí muy plural, tiene los polifenoles de la uva como antioxidantes, vasodilatadores, promueven la nutrición, tiene un grupo de fosfolípidos bien específicos, tiene la fosfatidilcerina, inositol y colina, 3 fosfolípidos que tienen alta dinámica, se pasan muy bien la barrera hematoencefálica, tienen muy buena dinámica en la membrana neuronal y además tenemos cofactores para que estos fosfolípidos puedan actuar, que es el ácido pantoténico, el cromo y la vitamina C, que son fundamentales para la acción, y además un redistribuidor de ácidos grasos libres, que es la L-carnitina, fundamental para la síntesis de ATP neuronal. Este es un estudio que quise traerles y justifica el uso precisamente del Neurakin en trastornos del sueño. Dejemos de pensar que el hipnoinductor es la solución, o sea, nosotros tenemos que, por eso la perspectiva integrativa es tan bonita, porque es que aquí hay que pensar en otras cosas, en ciertas situaciones asociadas al trastorno del sueño y generalmente son deficiencias. Entonces miren cómo una de las deficiencias que se han encontrado con mayor frecuencia en el cerebro humano en pacientes con trastornos del sueño es la deficiencia de L-serina, que aunque la L-serina es un aminoácido no esencial, porque nuestro cuerpo lo sintetiza, ¿sí? Hay muchos patrones de déficit por las dietas actuales. Entonces, suplementando intermediarios de serina, y más como lo presenta el Neurakin, que lo presenta en forma de fosfolípidos, porque nos presenta la fosfatidilcerina. Es una fórmula muy bien tolerada por las neuronas, es el precursor más importante de la acetilcolina, pero también tiene que ver con sueño, ¿sí? Y la parametrización de este tipo de suplementos tiene que ver es precisamente con la ingesta de serina en trastornos del sueño en pacientes. Y esto fue un estudio que se hizo, se dan 2 estudios, uno aleatorizado, cruzado, doble ciego, o sea, se hicieron de los 2 tipos, aleatorizados, cruzados, doble ciego, los 2. Uno en pacientes sanos que no dormían bien, ellos no se sentían durmiendo bien, unos recibieron serina y otros no, otros recibieron placebo. Y otro grupo que ya decía, no, mire, yo siento que duermo sí, pero que no reparo. Este sí que era importante, se hizo un seguimiento de estudio y efectivamente se concluyó. Esto ustedes pueden ampliarlo, este estudio está completo, está bellísimo, lo pueden leer completico, búsquenlo con este nombre, pueden buscarlo como efectos de la ingestión o de la ingesta de L-serina en el sueño humano, PubMed, así lo pueden buscar en Google, y va a salir completo, está completo este estudio. La conclusión entonces de este estudio sugiere que la ingesta de L-serina es efectiva para las personas que experimentan dificultad para dormir. La L-serina puede ser una buena opción para la mayoría de pacientes con sueño deficiente. Entonces ahí lo tienen y lo tenemos dentro de la fórmula Neurakin. Muy bien, el doctor Rodrigo nos pregunta cómo se dosifica. Muy bien, entonces vamos a hacer el esquema para trastornos del sueño. Primero, Neurakin como nutriente. Entonces, aquí lo tienen. Este es el esquema Neurakin. Tiene vitis minifera, los polifenoles del mosto de la uva, fosfatidilcolina, inositolicerina, como protectores neuronales, precursores de acetilcolina, y ya lo ven ustedes vinculado dentro de trastornos del sueño. Omega 3, omega 6 de la linasa, y tiene además ácido pantoténico, vitamina C, cromo, L-carnitina. Se dosifica 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche en pacientes con trastornos del sueño de moderado a severos, en pacientes con trastornos del sueño leve, 1 cápsula 3 veces al día, y el Dormakin sugerimos en horas de la noche,
4 aspersiones debajo de la lengua, 7 de la noche, 8:30 de la noche, 9. Yo les hago una aromática, les sugiero más bien a los pacientes que preparen una aromática con 3 tallos de manzanilla, 3 hojas de naranjo agrio y 3 tallos de canela. Esta la preparan en la noche y en la segunda dosis, la que es a las 8:30, no se la pongan debajo de la lengua, mezclen esas 8 aspersiones en esa aromática. Es extraordinaria la respuesta. Les va muy bien. Pero ojo, les voy a dar una advertencia. Sin que ustedes hagan un esquema de higiene del sueño, están perdiendo el tiempo, porque si son los pacientes que se quedan chateando hasta las 12 de la noche, que ven películas hasta la 1 de la mañana, entonces, ¿cómo van a dormir bien? ¿O cómo van a sentir que el sueño les repara? Entonces, es aquí donde responsabilidad de nosotros no solo prescribir Neuraquin, Dormaquin, sino también tener en cuenta los trastornos que el paciente va generando por malos hábitos o trastornos del sueño. Yo me adelanto un poco, más adelante voy a tratar, ya viene pues más adelante los trastornos cognitivos en la última fase de nuestra conferencia, pero yo sí quise desde ya decirles, mire, se trata de que esta fosfatidilcerina tiene un espectro muy amplio, la vamos a ver en temas de memoria, de aprendizaje y trastornos afectivos. Miren aquí, recuerden ustedes que este término es trastornos afectivos en español. Entonces, esto es en pacientes con Alzheimer o demencia senil. Y uno observa cómo, digamos que en el paciente con Alzheimer observamos todo, o sea, déficit de memoria, trastornos de aprendizaje, función diaria con muchísimos inconvenientes y trastornos afectivos. Entonces, aquí ya se evaluaron los efectos positivos de los derivados de la lecitina de soya, la fosfatidilcerina y el ácido fosfatídico con gran contundencia nutricional. Esta es la segunda parte de los compuestos del Neuraquin: vitamina C, ácido pantoténico, vitamina B3, cromo y L-carnitina. Es la sinergia de frutos rojos y los derivados de la lecitina de soya. Este es otro estudio que creo que se los mostré en la parte del omega 3, de los ácidos grasos poliinsaturados. Esto se los muestro porque aquí, recordándoles a ustedes la efectividad y la necesidad de los ácidos grasos, porque está dentro de esta fórmula. Aquí está el omega 3 y el omega 6. Es un suplemento dietario muy completo, el Neuraquin. Aquí hablamos, bueno, ya esta es otra perspectiva, esta me encantó muchísimo este estudio porque ya habla de los fosfolípidos, o más bien, los omega 3 en forma de fosfolípidos, cómo modifica la estructura microsomal y la modificación de estas, no tener un omega 3 completo, sino tenerlo en forma de fosfolípidos, logra generar una estabilidad de la membrana celular en todas las células, pero con gran impacto en la membrana neuronal. ¿Cuáles fueron los más importantes? O sea, digamos, donde más se observó efectos positivos: en hígado, en glándulas gonadales, en corazón y en cerebro. ¿Y cuáles fueron los intermediarios fosfolipídicos de mayor importancia derivados del omega 3 vegetal? Fosfatidiletileramina y también la fosfatidilcerina como uno de los más importantes. Entonces, aquí encontramos cómo estos elementos, cuando hay déficit de estos fosfolípidos, se observan patologías en los diferentes órganos y cuáles, en este caso hígado, glándulas de reproducción, corazón y cerebro, se observan muy beneficiados en estos casos. La doctora Viviana nos dice, por favor, nos permite la diapositiva del Neuraquin. Por supuesto. ¿De la composición, doctora Viviana? Muy bien. Entonces, la composición, doctora, es la siguiente. Aquí no les presento con concentración, la concentración se especifica muy bien en la cajita, estas son como todos los componentes. Entonces, vitis menífera, los 3 fosfolípidos, que es fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilcerina, omega 3 y omega 6 vegetal, en una proporción adecuada, recuerden 3:1, para que no sean proinflamatorios y no se estimule la cascada del ácido araquidónico. Usted requiere una proporción 3:1, omega 3, 3 de omega, 1 de omega 6. Por aquí está la vitamina C, ácido pantoténico, la vitamina B3, picolinato de cromo y la L-carnitina. Todos estos elementos están en el Neuraquin. Recuerden ustedes, en trastornos del sueño severos,
2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche, y con pacientes con trastorno leve, 1 cápsula 3 veces al día. Pasemos ahora a la consecuencia más importante del trastorno del sueño. ¿Qué es lo que va desencadenando este paciente que genera un trastorno o que tiene de base un trastorno del sueño? Los más importantes son los síndromes tensionales. Y yo quiero resaltar hoy 2, síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Ustedes dirán, pero no, mire, en tema de los tensionales está el dolor de cabeza, está la lumbalgia, las miositis generalizadas, pero no, esto es mucho más complejo. Y dentro de las más importantes publicaciones asociadas a síndromes tensionales, trastornos del sueño y ansiedad, pues está la fibromialgia, ¿sí? Que no es solo el dolor crónico que usted tiene que manejar, usted tiene que trabajar aquí la fatiga, que es una fatiga debilitante e incapacitante, el trastorno del sueño y ya las manifestaciones articulares. Entonces, vamos a trabajarlo desde esa perspectiva, teniendo en cuenta también que estos pacientes ya se les ha observado unos trastornos específicos a nivel encefálico. Los más importantes, en el tálamo posterior, en la amígdala cerebral, en los ganglios basales, en el cerebelo y en la corteza basal, que es una de las más importantes y sobre todo en temas de actividad neuronal y dinámica cognitiva en la corteza prefrontal. Entonces, esto sí que es importante entenderlo, porque entonces si usted va a manejar con relajantes musculares y con antidepresivos, sin entender que la fibromialgia afecta muchísimas zonas, porque son muchas las afectadas en donde se observan neuroquímicamente hablando alteraciones cerebrales, pues entonces está lejos de ser un dolor articular, está lejos de ser un síndrome tensional y hay que manejarlo de esta forma integral. Y miren ustedes esta asociación en donde se observa el síndrome de fibromialgia asociado al síndrome de fatiga crónica. Y en esta estadística uno dice, no, pero solo un 2%, pero no hay que subestimarlo, porque miren, además de estar asociados, miren todos los problemas que traen. Entonces, ¿qué se observa? Un paciente que no tenga ni fibromialgia ni síndrome de fatiga crónica puede presentar en un 5% un trastorno de la articulación temporomandibular, pero sí, perdón, pero si tiene estas 2 patologías es un 25%. Y miren todo, mire, sensibilidad generalizada, 40% cuando sufren de fibromialgia, colon irritable, 60%, dolor de cabeza, un 50% si sufre de fibromialgia, un 75% prolapso de la válvula mitral, trastornos por dolor en las extremidades, entre otros, tobillos, hinchazón de tobillos, 30%, dolores pélvicos, dismenorreas, entre otros. Miren cómo ustedes pueden encontrar aquí un sinnúmero de trastornos asociados a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica, porque es que esta es una alianza que uno dice, no, pues, o sea, es como poquito, pero bueno, no es como lo predominante, pero ¿cómo que no? Si es que si usted llega a tener un paciente como este, pues miren, probablemente le consulten por lo de acá, por el dolor pélvico, por endometriosis, por dolor durante el coito, por infecciones urinarias crónicas, en fin, pero es que usted le dejó de mirar lo profundo. Miren esto, que eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso es tan importante manejar integralmente los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada, trastornos del sueño y consecuentes síndromes tensionales. Yo, para los que trabajan en terapias no farmacológicas para este tipo de trastornos, yo los respeto muchísimo, remito a los médicos, a mis pacientes. Yo trabajo en Cali, entonces remito a médicos aquí en Cali para acupuntura. Yo pienso que la acupuntura es uno de los ejes terapéuticos y espero en algún momento de mi vida poder ir a Japón a estudiarla. Es la tendencia que más me gusta. La medicina tradicional china es bellísima y maneja una acupuntura extraordinaria. Yo asistí mucho tiempo a la iglesia japonesa, entonces ahí me enseñaron a ver otra perspectiva de las terapias no farmacológicas. Entonces sí espero que en algún momento pueda hacer mi especialización de acupuntura en Japón, en donde efectivamente se encuentra una adecuada respuesta a muchos de estos trastornos, al tema sueño, a procesos de síndromes ansiosos, depresión, adicciones. Hay pacientes que están siendo manejados con un equipo interdisciplinario y allí tienen el médico que maneja acupuntura y sí que les va muy bien. Entonces, sí que es importante tener en cuenta estos recursos y para que ustedes sepan que no simplemente es la esencia, es el suplemento, aquí tenemos que manejar integralmente el paciente. Nuevamente,
En fibromialgia, en fatiga crónica, en los síndromes tensionales, pues tenemos que incluir este nervoneutraquín. Les hago un repaso. El nervosquín es el eje terapéutico. ¿Y por qué? Nuevamente se los recuerdo, porque la sinergia del hipéricum, la ignatia, la pasiflora y la valeriana trabajan en ansiedad, en espasmos musculares crónicos, o sea, trabaja sobre relajación muscular, también con temas sueño. Y recuerden ustedes, estamos trabajando con serotonina. Miren, los efectos de la sinergia del hipéricum en baja dosis y la pasiflora es sobre la captación sináptica de serotonina. Recuerden ustedes que en los pacientes con síndromes tensionales, con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad generalizada, se consume muy rápido la serotonina. Pueden producirla, pero se consume muy rápido. En cambio aquí, estos dos elementos, la pasiflora incarnata y el hipéricum perforatum, promueven es que haya una captación sináptica de serotonina con la consecuente efectividad clínica en pacientes con dolor crónico, con síndromes tensionales, trastornos del sueño, entre otros. El dormaquín, por eso lo pongo aquí, todo el kit, les quise traer todo el kit porque necesitamos el dormaquín. El dormaquín es un elemento fundamental en los pacientes para promover reparación de los ciclos del sueño. En esto sí que nos escalamos más allá que la ansiedad, es que duerma. De hecho, hay estudios y para los que quieren documentarles, si tienen el smartphone en la mano, pueden buscarlo, un estudio que asocia el trastorno de sueño de la fibromialgia con déficit de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, cuando ya uno deja de crecer, es la hormona que repara todo el cuerpo, ¿sí? Y el pico de síntesis de la hormona de crecimiento está entre 1 y 4 de la mañana. Pero para que se logre este pico de síntesis, el paciente debe estar profundo a las 11 de la noche. Si no se logra estos ciclos de reparación del sueño, como sucede en la paciente con fibromialgia, hay déficit de esta hormona y al parecer por este déficit hay un acúmulo de ácido láctico en los músculos y esto es lo que genera el dolor, la hipersensibilidad y todo lo que caracteriza la paciente con fibromialgia. Por eso el sueño es muy importante en estos síndromes tensionales. Nos pregunta el doctor Rodrigo, doctora, ¿la terapia neural puede ser una opción para el tratamiento con fibromialgias o la biopuntura? Extraordinario, doctor Rodrigo. Esa es mi especialidad, una de mis especialidades es la terapia neural. Yo lo trabajo muy juicioso. También, como usted lo referencia, lo trabajo en forma de biopuntura, que es poniendo medicamentos homeopáticos mezclado con la procaína. Yo trabajo mucho el medicamento homeopático inyectado, la árnica, trabajo con el gelsemium, bueno, juego con varias mezclas de antiomotóxicos en ampolla y lo pongo, por supuesto, en puntos de acupuntura mezclado con la procaína y me parece que el efecto es extraordinario. O sea, aquí no tenemos, digamos, mucho que envidiarle a otras técnicas, pues la acupuntura es un poco más profunda en temas de que usted puede manejar varios órganos al tiempo, pero en síndromes tensionales sí que es contundente las terapias antiomotóxicas en regiones locales o en puntos de acupuntura. Muy bien, entonces les recuerdo, siempre tengan en sinergia. Este kit es extraordinario por eso, por ansiedad, por depresión, por temas de trastornos del sueño. El Dormaquin sin duda pasa a ser el protagonista en estos síndromes tensionales. Recuerden ustedes, avena silvestre, precursora del GABA por la L-tianina, la camomila como, digamos, controle o modula la irritabilidad, el hipericum, que nos ayuda para optimizar la síntesis de melatonina por la hiperforina, que es otro vehículo fitoquímico que se utiliza en el dormaquín, y los valepotriatos de la valeriana officinalis, que nos ayuda a hacer relajación muscular e inducir al sueño de manera natural. Este es otro elemento y es donde yo les voy a argumentar el uso de un suplemento para la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, teniendo en cuenta que este proceso es un tema que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con trastornos del sueño y que podemos ayudar al paciente igual con dolor, ¿sí? Porque hay que manejar el dolor, hay que manejar la hipersensibilidad. Entonces, aquí vamos a proponer un suplemento que es el Reudical como un antiinflamatorio, porque tiene dentro de su fórmula cúrcuma con un 80% de curcuminoides, tienen enzimas proteolíticas, papaína, bromelaína, que inhiben la ciclooxigenasa con consecuente efecto positivo en inflamación y contracturas, pero tiene uno muy importante que es el triptófano, ¿sí? Y este estudio precisamente argumenta el efecto de la suplementación de triptófano sobre la cognición humana,
el estado de ánimo y el sueño, que recuerden ustedes que nosotros tenemos que velar porque el sueño en el paciente con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica sea reparador. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Bueno, la función serotoninérgica es muy importante y tiene que ver con trastornos, ya sea por agotamiento del triptófano, ¿sí? O por un déficit de la intermediación de la 5-hidroxitriptamina. Entonces, importante tener en cuenta que la mayoría de trastornos de tipo cognitivo, de tipo afectivo o de sueño tienen que ver con deficiencia de serotonina o de su precursor, que es la 5-hidroxitriptamina, y por supuesto del triptófano, que hace parte de los aminoácidos esenciales, porque el paciente debe consumirlo, porque su cuerpo no lo sintetiza de manera eficiente. Tiene sí el intermediario que es la 5-hidroxitriptamina. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que la suplementación de triptófano junto con antiinflamatorios es muy importante. Este es el Reudical, que tiene por cada cápsula 70 miligramos de triptófano, que es muy importante. Entra en sinergia la papaína, la bromelaína como enzimas proteolíticas relajantes musculares y la cúrcuma con un 80% de curcuminoides para efecto antiinflamatorio e inhibidor de la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa y la óxido nítrico sintetasa, responsables de dolor articular, espasmos, miositis crónica, en fin, todo lo que tiene que ver con inflamación crónica persistente y dolor crónico. El Reudical lo sugiero en horas de la noche. Ustedes pueden hacerle un esquema al paciente con el kit Nervoneutraquin, el Nervoskin, 4 aspersiones debajo de la lengua, 8 de la mañana, 12 del mediodía, el Rescate, 4 aspersiones, 2 de la tarde, 5 de la tarde, el Dormaquin, 7 de la noche, 8:30 de la noche, y antes de dormir, 2 cápsulas de Reudical. Tenemos el triptófano promoviendo los picos de serotonina, optimizando el sueño, y al día siguiente mejorando cognición, estado de ánimo. Bueno, aquí tenemos respuesta. Esto no es de un día para otro, se necesita un esquema sostenido, por lo menos durante 3 meses, con una evolución, digamos, lenta, pero continua. Recuerden ustedes que nada, el paciente con fibromialgia actúa de manera inmediata, ni los ansiolíticos, ni los inmunoinductores, ni los antidepresivos, menos los analgésicos y los relajantes musculares. Entonces aquí hay que tener en cuenta que es paso a paso y sí que vamos a manejar de manera eficiente estos cuadros, sobre todo síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Esta es la presentación del Reudical, esta es digamos, la etiqueta para que ustedes vean la concentración. Esta es la concentración por cada 2 cápsulas. Permítame un momento, por favor. Bueno, por acá tenemos una inquietud. Permítame, por favor. Bueno, el doctor Rodrigo nos dice, ¿qué tal actúa en artritis? Muy eficiente, doctor Rodrigo, por la cúrcuma y las enzimas proteolíticas. Recuerden que en los procesos de inflamación articular es la ciclooxigenasa, no solo la que destruye el cartílago porque estimula las metaloproteinasas, sino que promueve edema y limitación funcional. Entonces la cúrcuma es muy eficiente precisamente en eso, en inhibición de la ciclooxigenasa, lipoxigenasa y la óxido nítrico sintetasa. Concluyamos ya este proceso de intercambio de conocimientos con disfunciones cognitivas. Demencia senil, que es la patología predominante, Alzheimer, entre otras. Yo quiero, más que hablar de la patología, que yo sé que ustedes tienen un vasto conocimiento en ellas, hacerles propuestas mucho más enfocadas a la actualización de los suplementos. Miren, cuando nosotros trabajamos en suplementos, en construir un suplemento enfocado a ciertas patologías o deficiencias, pues lo trabajamos es con argumentación, y una de las más importantes es la serotonina, la fosfatidilcerina. Esta fosfatidilcerina tiene mucho que ver con acetilcolina. El pronunciamiento que hizo la FDA y la Organización Mundial de la Salud en el 2002 fue muy puntual. El suplemento fosfatidilcerina fue aprobado para demencia senil, Alzheimer y depresión leve. Este pronunciamiento lo hizo la FDA y la Organización Mundial de la Salud en el 2002. ¿Cómo? Como un objetivo terapéutico, y es que la mayoría de suplementos incluyeron la fosfatidilcerina como precursor, teniendo en cuenta, el papel de precursor
de este fosfolípido de la acetilcolina, siendo el neurotransmisor responsable de la función cognitiva en los seres humanos. De ahí es que se da lo más importante, la argumentación más importante en trastornos cognitivos. ¿Qué dice este estudio? La fosfatidilcerina es necesaria para las membranas de las células nerviosas y para la mielina, ¿sí? Es muy importante esto. Y, ojo con esta parte final, el envejecimiento del cerebro humano se asocia específicamente a alteraciones bioquímicas, y de las alteraciones más importantes es en la neurotransmisión, y de las deficiencias más preponderantes en trastornos de demencia senil y Alzheimer es precisamente la acetilcolina. Entonces, aquí estamos hablando de funciones cognitivas, de memoria a corto plazo, consolidación de la memoria a largo plazo para crear nuevos recuerdos, la capacidad de recuperar recuerdos, la capacidad de aprender y recordar información, la capacidad de enfocar atención y concentrarse, la capacidad de razonar y resolver problemas, habilidades de lenguaje y la capacidad de comunicarse. O sea que esto es un tema integral para el adulto mayor. Y yo digo, ¿qué adulto mayor? Si es que si nos evaluamos ya, digamos, a los adultos jóvenes de 40 años en adelante, ya por ahí se nos pierden las llaves, no sabemos dónde dejamos las cosas, estamos con unos déficits cognitivos leves, pero ojo, ¿qué tanto de eso es una alteración en la neurotransmisión cerebral? ¿Ya? Entonces, de eso se trata la suplementación, y yo sí le aposté todo a la fosfatidilcerina. Nuestra propuesta Neurakin tiene los fosfolípidos, tiene serina, colina, inositol para estabilidad de la mielina, la síntesis de nueva mielina, pero este sí, sobre todo, todas las revisiones científicas se enfocan es a acetilcolina, a ser el precursor más importante del neurotransmisor que tiene que ver con memoria, capacidad de aprender, capacidad de comunicarse, todo. Miren que muchos hablan también que existen revisiones científicas que es compatible la fosfatidilcerina hasta con funciones locomotoras. Esto sobre todo en reflejo y equilibrio. Entonces, como un suplemento no se va a ponderar como un verdadero nutriente cerebral. Ese es nuestro Neurakin, es un elemento fundamental para todo, les recuerdo, y no me parece que esto caemos en cacofonía, no, esto realmente hay que nuevamente revisarlo. Memoria a corto plazo, consolidación de la memoria a largo plazo, capacidad de crear nuevos recuerdos, recuperar recuerdos, la capacidad de aprender, de enfocar la atención y de concentrarse, de razonar, de resolver problemas, habilidades de lenguaje. Miren cuántos pacientes con demencia senil tienen la capacidad de expresar sus ideas, o cuántos de los adultos jóvenes en este momento tienen capacidad de razonar y expresar esas ideas que están procesando. Entonces, aquí es donde nosotros entramos en suplementación mucho más específica. Este es el Neurakin. Recuerden ustedes la combinación de fosfolípidos, fosfatidilcerina, inositol y colina, omega 3 y omega 6 vegetales. Nuevamente el estudio que les presentaba, miren tan importante este estudio de los efectos positivos de los derivados de la fosfatidilcerina. ¿Y qué concluye? La fosfatidilcerina es eficiente tiene una eficiencia en la absorción oral por ser fosfolípidos y tiene una dinámica de absorción muy importante, que eso también nos interesa porque de esto también depende el efecto clínico, de que se absorba muy bien. Usted puede tener un suplemento maravilloso, pero si no se absorbe, pues bueno, como que ahí no vamos a encontrar mucha respuesta. ¿En dónde se observó la influencia positiva de la fosfatidilcerina y el ácido fosfatídico? En memoria, trastornos afectivos y aprendizaje. Muy importante esto. Y se observó una suplementación a corto plazo. No fueron muchos meses, pero sí fueron de 90 días a más o menos 180 días. O sea, 6 meses es lo ideal de este tipo de suplementación. Ahora, los flavonoides, en temas de déficit cognitivo, sí para mí era obligatorio incluir antioxidantes de última generación. No podemos seguir pensando que los suplementos son el todo si las arterias están tapadas, si están cargadas de elementos o de intermediación inflamatoria. Entonces aquí vamos a tener que hablar de flavonoides y sobre todo las proantocianidinas oligoméricas, las flavonas, el flavantresol, que es importantísimo para la función cerebral. Esto tiene que ver con función arterial y también con función neuronal. Recuerden ustedes que la sobresaturación de radicales libres a nivel neuronal inhibe el acople neuroquímico y también tiene que ver con destrucción neuronal. Por eso, por último, dejé el Orac Premium como recurso de antioxidación, un antioxidante de última generación y de alta concentración.
30 centímetros cúbicos les aporta al paciente 5.000 niveles ORAC. La botella completa son 160.000 niveles ORAC. La dosis regular son 30 centímetros cúbicos después del desayuno. Entonces, ustedes están aportando proantocianidinas oligoméricas, flavones, elementos que se vuelven quelantes de estos radicales libres y a su vez neuroprotectores y protectores arteriales. Entonces, aquí tenemos los beneficios, sobre todo para el adulto mayor o el adulto joven que tiene un mal hábito, tabaco, alcohol, no duerme bien, síndromes tensionales, trastorno de ansiedad generalizada y todo lo que vimos en las 50 diapositivas anteriores. Entonces, la idea es eso, es entender que la suplementación tiene un enfoque específico del sistema nervioso, pero definitivamente si no trabajamos en arterias, radicales libres e inflamación crónica persistente, el efecto no va a ser tan positivo. Entonces, esta es la composición nutricional, no tiene glucosa, tiene fructosa, que es el dulce de las frutas. Digamos que ustedes pueden ver aquí la proporción por kilocaloría es importante, sobre todo cuando se hace la proporción por toda lo que queremos nosotros aportar, que es una proporción de 30 mililitros diarios. Entonces, la idea es que ustedes tengan en cuenta que sí aporta bastantes calorías por ser la fructosa y si lo van a utilizar en un paciente con diabetes, ideal que sea un paciente con diabetes controlada. Muy bien, pues hasta aquí estas propuestas terapéuticas o propuestas de suplementación especializada de esencias florales de última generación. Espero haberles dado un recurso de actualización, que hayan tomado unas foticos, unas foticos de la pantalla para que ustedes mañana o cuando tengan tiempo en un ratico lean esos estudios, por favor. Lean esos estudios, son estudios nuevos algunos, otros son antiguos, pero que tienen una actualización, una secuencia de actualización. Entonces, vale la pena que ustedes puedan referenciar. Quiero salirme un momentico, por favor, no se me vayan. Voy a mostrar unos datos, por favor, al final. No se me salgan, por favor, un momentico. No, pensé que podía darles el dato, pero no lo tengo aquí en este computador, pero sí quiero darle los datos de los distribuidores en las diferentes zonas. Entonces tenemos en la zona del Atlántico, en la zona de la costa, a Disalmed, ¿sí? Ustedes ya los que nos están acompañando de esta zona, pues ya referencian a Disalmed. Tenemos a Bari en la zona de Cúcuta y de Bucaramanga, en todos los Santanderes está distribuidora Bari para el grupo médico. Aquí en la ciudad de Cali tenemos a los visitadores, a Diana Gil, en este momento que está haciendo el acompañamiento de visita médica, y también en algunas regiones del Valle, Caterine Rosero está haciendo el acompañamiento de Online Medical. En Popayán tenemos también, en el Cauca, tenemos al señor Carlos Monge haciendo el acompañamiento de visita médica. Les invito entonces a que conozcan esta línea, que en profundidad puedan evaluarla y obviamente darnos el chance de ser una opción terapéutica para sus pacientes. Que desvincular, perdón, permítame un momento, por favor. Bueno, el doctor Rodrigo nos dice, qué pena, doctora, ¿me puede recordar los componentes de la aromática? Como dijo, muy bien, claro que sí. Son 3 tallos de manzanilla, 3 astillas medianitas de canela y 3 hojas de naranjo agrio. Nosotros tenemos 2 dosis para el Dormaquin, que sería 7 de la noche, 4 aspersiones debajo de la lengua, y las otras 4 a las 8:30 de la noche ya se la podemos dar con esta aromática. Mezclarla con la aromática les va súper bien. Muy bien. Doctora Diana, muy amable por sus comentarios. Muchísimas gracias por los comentarios nuevamente. Doctora Nubia, doctora Diana, Caterine, muchísimas gracias. Feliz descanso a todos. A Sara, que es nuestra, nos acompaña del área de diseño y mercadeo, muchísimas gracias por el acompañamiento. Salió muy bien esta conferencia. Entonces, pues bueno, no queda más sino recordarles a ustedes que Hacking de Francia cada mes está brindando estos espacios de intercambio de conocimientos y de actualización para todo el grupo médico con la línea especializada Online Medical. Doctor Rodrigo, con muchas gracias, muy amable por su comentario. Diana, también muy amable
a Diana Gil, que nos está también acompañando y además muy juiciosa con la convocatoria. Bueno, muy amable a todos, a la doctora Viviana, muy amable por sus comentarios. Sí, señor, nos escuchamos en un mes. Carlos Monge, a todos, un fuerte abrazo, una feliz noche y mil bendiciones para todos.